milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Es un honor nuevamente poderte compartir la palabra de Dios. Y para eso quiero que oremos. Vamos a orar ahí donde estás en tu casa. Ponte cómodo o desde donde nos veas. Nosotros somos la iglesia Pan de Vida y vamos a dar paso a la palabra. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta hora abras nuestro entendimiento, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayude a transformarnos, a cambiar, a sanar. Padre, que tu palabra nos sane, nos limpie, nos lave. Padre, que tu palabra nos transforme. Siembra profundamente tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a dar buen fruto. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Sabe, hermano, la palabra enfermedad o enfermedad es algo muy común, algo muy sonado hoy en el tiempo que estamos viviendo. Y algo muy curioso que he notado es que muchas personas, por ejemplo en el caso del COVID, son asintomáticas. Es algo que llama la atención porque estas personas que son asintomáticas son las personas que portan el virus pero no tienen ningún síntoma, no tienen dolor, no les genera nada. Y así como ese caso, hay muchos casos, muchas enfermedades donde las personas no saben que son portadoras hasta que se manifiesta la enfermedad, hasta que ya está muy avanzada y genera ya un daño en el organismo. Y sabe, hermano, muchas enfermedades que no se detectan a tiempo generan mucho dolor y daños, en muchos casos irreversibles. Enfermedad quiere decir, la palabra enfermedad quiere decir alteración del funcionamiento de un organismo. También quiere decir cosa que perturba o daña a una persona. Esto quiere decir que puede ser física, que es la enfermedad que conocemos todos. Cuando uno escucha enfermedad, de inmediato pensamos o lo vinculamos al cuerpo, algo físico, al dolor. Pero también puede haber enfermedad espiritual, porque la definición de la palabra enfermedad es una alteración del funcionamiento de un organismo. Es algo que altera el buen funcionamiento de algo. Y eso puede ser, puede darse en un matrimonio, puede darse en una relación de padre e hijo, puede darse en el trabajo, no funcionan las cosas como deberían de funcionar. En las finanzas puede haber algo que altere para mal el buen funcionamiento, el buen manejo de las finanzas. Y puede ser que no haya sanidad en esas áreas, en nuestra propia alma incluso. Deberíamos de tener paz, sin embargo no, en muchos casos no lo hay. En fin, puede ser cualquier cosa también que perturba o daña a una persona. La Biblia dice que no somos solamente cuerpo. La Biblia dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Esas son las tres cosas que nos conforman. Quiere decir que no solamente se puede dañar el cuerpo, sino también el alma y el espíritu.
Por lo tanto, existen las enfermedades espirituales. Sin embargo, sea el caso de una enfermedad espiritual, que por cierto también muchos son asintomáticos, ¿no? Muchos no se dan cuenta que su matrimonio está enfermo hasta que explota y ya no se soportan. Muchos no se dan cuenta que las finanzas están enfermas hasta que de plano hay escasez y se acaba todo. Es curioso esto, eso es una enfermedad. Y gloria a Dios, porque sea física o espiritual tu enfermedad, Jesús quiere y puede sanarte. Él tiene la solución si tú lo reconoces como tu sanador. Vamos a la escritura. Fíjese bien, la Biblia dice en Lucas 9:11: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Son tres cosas que dice este versículo. Está hablando de Jesús, llegaron los discípulos, le contaron cómo les había ido, y Jesús los tomó aparte y se fueron a un lugar llamado Betsaida. Y entonces la gente supo en dónde estaba Jesús y lo fue a buscar hasta allá porque tenían necesidades. Y dice la escritura que cuando la gente lo supo y le siguió, paso número 1, le siguió. Primero escuchó de él, supo dónde estaba y lo fue a buscar a donde él estaba. Entonces, paso 1, lo primero que tenemos que aprender de este pasaje es que debemos buscar a Jesús donde él esté y tenemos que seguirlo. Paso 2 dice, y él les recibió. El Señor te recibe. Y les hablaba del reino de Dios. Esto quiere decir que antes del milagro, antes de la sanidad, primero viene la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando Él te encuentra, cuando tú lo encuentras, cuando ambos se encuentran, lo primero que te va a dar es su palabra. Antes de cualquier petición, antes de cualquier milagro, Él te va a dar su palabra. Y después dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ojo, los que necesitaban ser curados. Y esto es importante porque esa palabra de a los que necesitaban, según Jesús, esto es según Jesús, a quienes Dios considera que necesitan ser curados. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjese bien, lo primero que tenemos que aprender es que bíblicamente hay 3 razones por las cuales se puede dar la enfermedad en una vida, física o espiritual. 3 razones bíblicas por las cuales se puede dar la enfermedad en una vida. La primera es inevitable, la física, natural. El desgaste físico, el cuerpo se desgasta por el paso del tiempo, por la edad, y los órganos dejan de funcionar como deben, ya no tienen la misma vitalidad que cuando estábamos en nuestros mejores días, y se van desgastando hasta que morimos. Así es la vida. Está escrito, somos del polvo y al polvo volveremos, pero sabemos que nuestra alma es así, no se la comen los gusanos. Si te arrepientes, sabes que tu alma puede ser salva, puede disfrutar de una eternidad en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu vuelve al que lo dio, que es el Señor. Entonces, aprendamos esto. Lo primero el primer motivo, la primera razón por la cual la enfermedad puede llegar a una vida es por cuestiones naturales. Y esas, hermano, no las podemos evitar. No podemos evitar que una persona de 100 años, de 99 años, de 120 años, de 150 años perezca. Eso no lo podemos evitar. Así que ahí no hay discusión. La segunda razón por la cual puede haber una enfermedad bíblicamente hablando en una vida está en Gálatas 4:13. Es prueba. Pues vosotros sabéis
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo, y él está diciendo que él tuvo una enfermedad, y esa enfermedad le llama prueba en su cuerpo. Entonces, quiere decir que otra de las razones por las cuales puede haber enfermedad en una vida es por prueba. Y eso ocurre a personas llamadas a procesos específicos. Son procesos específicos marcados por Dios. Quiere decir, amado hermano, que ahí tampoco hay discusión. Y vamos a la tercera razón, que es de la que más te quiero hablar. Porque aquí sí podemos hacer mucho al respecto. Y la tercera causa por la cual llega la enfermedad a una vida es por el pecado. La Biblia dice en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Está hablando del paralítico de Betesda, que si usted lee el pasaje, ese varón llevaba 38 años postrado ahí junto al estanque, y por 38 años él dice que la Biblia dice que bajaba un ángel y agitaba el agua, y muchos llegaban ahí a meter, el que llegaba primero, ese era el que iba a sanar. Y cuando Jesús pasó por ahí, lo vio y se dio cuenta que llevaba ya 38 años ahí. Quiere decir que en 38 años nadie le había ayudado. Incluso es lo que él le responde al Señor Jesús. Nadie me ha ayudado. Entonces cuando el Señor Jesús le dice esto, ya después de que lo sana y se lo encuentra en el templo, la gente que quería prender a Jesús le dice, ¿dónde está el que te sanó? Dinos dónde está, con la intención de arrestarle o de acusarle. Y él, en lugar de ser agradecido con el Señor Jesús, estaba buscándolo para decirle a sus perseguidores. Y Jesús se lo encuentra a solas en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. No regreses a esa naturaleza pecadora, no regreses a eso que eras antes, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que a causa de su pecado él estaba así, que a causa de su pecado nadie lo quería ayudar, y que si él volvía a lo mismo, le iba a ir peor que al principio. Entonces, quiere decir que el pecado abre puertas a la enfermedad. Le voy a decir más claro cómo funciona, qué es una enfermedad según la Biblia. Hechos 10:38 dice la Escritura, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que cuando la causa de la enfermedad es el pecado, esta abre puertas a las tinieblas, y eso le da legalidad. Practicar el pecado le da legalidad a las tinieblas para hacer daño en una vida. Se empieza a oprimir. Y esto es algo espiritual, algo que la gente no ve, algo que la gente desconoce, pero que debe tomarle importancia, porque, sabe, hermano, hay muchos casos en donde los médicos no se explican qué enfermedad es la que padece una persona. No hacen estudios y más estudios, y no llegan a detectar cuál es la enfermedad. Eso no es un secreto, hay muchos testimonios de eso. No estoy diciendo que siempre pasa esto, pero eso es una prueba fehaciente de que hay cosas que no entendemos, y es lógico. La Biblia es muy clara. La gente vive en pecado, vive deliberadamente creyendo que está bien, que es socialmente permitido lo que hace, por lo tanto no le genera mal a nadie, pero no deja de ser pecado, y eso abre puertas, y es por eso que a veces llega ese tipo de enfermedades. Ahora, también el pecado
aplica a la negligencia. La negligencia también cuenta como un pecado. Gente que se enferma porque ha sido negligente con su cuerpo. No se cuida. Por ejemplo, he escuchado muchas personas que en este tiempo han llegado a pensar que es mentira lo del COVID, que es una teoría de conspiración y cosas que realmente no tienen sentido cuando hemos estado viendo el número de personas que ha fallecido. Hemos estado viendo cómo están los doctores que no se dan abasto y hay mucha gente que es negligente con su cuerpo. Entonces la consecuencia lógica es que se va a enfermar. Es lógico, si ves que está lloviendo y sales sin camisa, te puedes resfriar. Eso es lógico, es natural. Entonces eso también es pecado. Entonces muchas de las causas de enfermedad son a causa del pecado. Son a causa de hacer cosas que no conoce. Mucha gente hace pactos con la muerte, hace hechicería y todo eso daña la salud. Todo eso termina dañando. Todo eso abre puertas al mal y termina siendo opresión de las tinieblas hacia una vida. Son personas que viven pues con dolor, con tratamientos dolorosos, en fin, una serie de cosas que se dan por negligencia. ¿Sabe, hermano? Aún a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo es misericordioso y quiere sanarte. Él quiere sanarte. Hoy la buena noticia es que Él quiere sanarte. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque el Señor Jesucristo quiere sanarte. Tal vez estés padeciendo una enfermedad física o tal vez haya áreas de tu vida espiritual que están enfermas, que están dañadas, perturbadas y Dios quiere sanarte. Y lo primero que tienes que saber es cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Porque según la causa es el tratamiento. Si es por prueba, entonces tienes que esperar. Pero tienes la garantía de que estás en la mano de Dios y de que nada te va a ocurrir. Que es un proceso temporal y vas a salir victorioso. Pero si sabes, de igual manera, si es por edad, hermano, sabemos a dónde vamos. Somos peregrinos en esta tierra. Y nuestra morada celestial nos espera si vivimos en Cristo. Pero si es por pecado, hermano, sí es importante que pongas atención a este mensaje, porque Dios quiere sanarte. Y lo primero que tienes que detectar es la causa de esa enfermedad, reconocer qué te llevó a esa situación. Fíjese bien lo que dice la Escritura, porque aquí está la clave de cómo Dios sana. Aquí está la respuesta de por qué Dios primero te da su palabra y después te da el milagro. Dice la Escritura en 3 de Juan 1:2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, quiere decir que la sanidad se da en medida de que tu alma vaya sanando. Va pegado el alma con la carne. Entonces, Dios primero empieza a obrar desde tu alma. Esto explica por qué Jesús siempre a donde iba predicando, iba sanando. Jesús a donde llegaba con la intención y con el deseo profundo de sanar, porque ese es su ministerio, ese era parte de su ministerio, sanar. Pero antes de hacerlo, Él predicaba la palabra de Dios, Él hablaba del reino de Dios y después curaba a los que necesitaban ser sanados. Entonces, Dios sigue sanando, Jesucristo sigue sanando, Él sigue siendo nuestro sanador, pero su método no cambia. Sigue siendo el mismo. Y tenemos que entender que primero tenemos que sanar de adentro. El Señor primero desde adentro. Primero te predica porque la palabra sana el alma. Y después viene la sanidad física.
Fíjese bien. La Biblia dice en Mateo 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué tremendo. El Señor no tiene problemas para sanarte, de lo que sea. En este caso fue lepra, pero tampoco tuvo problemas para resucitar a Lázaro. Tampoco tuvo problemas para sanar a la mujer de flujo de sangre. Tampoco tuvo problemas para sanar a la suegra de Pedro. Tampoco tuvo problemas para sanar al siervo del centurión. Tampoco tuvo problemas para sanar a los 10 leprosos. No tuvo problema para sanar a nadie. Él ponía su mano y sanaba. No tuvo problemas para sanar al paralítico de Betesda. No tuvo problemas para sanar a Bartimeo. No tuvo ningún problema, ninguna complicación para sanar a las personas. Él ponía su mano y sanaban. Y Jesús no tiene ninguna dificultad en salvarte, salvo una. Así como lo oye, el Señor Jesucristo quiere sanarte. Vino a sanarte. Este mensaje te está llegando porque quiere sanarte. Y Él puede hacerlo y no tendría problema. Pero hay una cosa que debe quedar clara, porque solamente hay una cosa que puede impedir esto, así como lo oye, y le voy a decir cuál es. Vamos a la escritura, Mateo 13:54. La Biblia dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros. En otros evangelios dice: y no pudo hacer allí muchos milagros. Por ejemplo, Marcos 6:5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Qué tremendo es que la misma Biblia diga que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Eso es lo único que obstruye que pueda sanar, porque Dios, Jesús, no tiene ningún problema, no tiene dificultades más que esa. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si tú crees, el Señor lo puede hacer. Y aquí es donde viene otra cosa que tienes que tener para demostrar que crees. Porque no basta decir creo. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo sé que existe Jesús. Muchos le llaman mi chuchito, Diosito, como tú le quieras llamar. No basta eso. No basta eso. Requiere más actitud, requiere más fe, una fe activa. Actitud. ¿Qué actitud? Tienes que rendirte, porque el leproso, dice la escritura, que se postró delante de él. La mujer con flujo de sangre se postró delante de él. El centurión dijo que no era digno de que él entrara a su casa. Pedro mismo dijo: no te acerques a mí porque soy pecador. Y fue que sanó, le hizo el milagro y después fue a su casa. Pero Pedro se reconoció pecador. Todos los que fueron sanados se humillaron ante el Señor Jesús, se rindieron, lo buscaron y se rindieron. Una característica de todos los que recibieron un milagro de sanidad fue que ellos lo buscaron o aprovecharon la visitación. Por ejemplo, Bartimeo
o el paralítico de Betesda, ellos fueron visitados, Jesús iba pasando por ahí y ellos aprovecharon, así como tú en este momento seguro estás escuchando el mensaje, tómalo como que Jesús está pasando justo enfrente de ti. Y si tú quieres sanar, tienes que aprovechar este momento, tienes que aprovechar esta oportunidad, porque es el Señor mismo el que está pasando enfrente de ti. Entonces, tienes que aprovechar este momento para rendirte delante de Él, para buscarlo y recibirlo tú a Él. Esperar ser recibido por Él y recibirlo tú a Él, para que Él te sane, porque esa es la forma legítima de demostrar que crees. Una persona que dice que cree pero no se rinde, son palabras que se las lleva el viento. Una persona que cree es una persona auténtica que se rinde. Eso es un creyente auténtico. Es el que está dispuesto a dejarlo todo. Y cuando digo dejarlo todo, me refiero a estar dispuesto a dejar sus antiguos métodos, a estar dispuesto a dejar en sus antiguos amuletos o tabús o gurús o religiones que no le han servido de nada hasta la fecha. Una persona rendida está diciendo, nada de eso me ha servido, quiero conocerte a ti, porque sabe, hermano, el reino de Dios se experimenta. Tomás dijo, el discípulo Tomás decía, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que no meta yo mi dedo en su hueco. Y fue hasta que Jesús mismo se le apareció y le dijo, mete tu dedo. Él experimentó y entonces creyó. El reino de Dios se experimenta. El reino de Dios se experimenta y entonces crees. Pero ¿cómo lo vas a experimentar para creer si no te das la oportunidad de hacerlo? Si no te das la oportunidad de creer. Para experimentarlo tienes que creer. Entonces, hay algo más que debemos hacer para demostrar que nos rendimos a Él. No basta solo llorar y postrarse, tiene que haber un arrepentimiento desde adentro. Tiene que haber un arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. Tiene que tratarte primero la palabra de Dios en tu alma, trabajar en tu alma para que tu sanidad física llegue. Y también, si hay otro tipo de enfermedades o la enfermedad espiritual dañó otras áreas de tu vida, tienes que sanar primero tu corazón para que tu matrimonio sane, para que tus finanzas sanen. Tienes que sanar tu mente para que tus finanzas sean mejor administradas, para que dejes de pecar, para que dejes los malos hábitos que te han llevado a la quiebra, a la ruina. Entonces la palabra es la que trabaja en tu alma para que la sanidad se manifieste en tu vida, tanto en lo espiritual como en lo físico, porque Jesús quiere, pero lo demás depende de ti. Tienes que creer, porque el que es incrédulo o el que se escandaliza o el que empieza a sacar sus argumentos, como fue este caso, son los que no alcanzan el milagro y se siguen quedando igual. Jesús fue con todo el deseo de su corazón a sanar a la gente de su pueblo, donde Él se crió. Él regresó a su tierra, donde lo vieron de niño trabajar en la carpintería con José. Y cuando José muere, por tradición, supongo que él, siendo el mayor de los demás hermanos, porque la Biblia misma aquí menciona a los demás hijos que tuvo José y María, sus hermanos y hermanas, él era el mayor. Entonces, aunque él no fue nacido engendrado por hombre, sino por el Espíritu, él era el mayor en la casa. Y todos los vecinos lo conocieron, lo vieron jugar, lo vieron crecer, lo vieron trabajar. Le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y lo empiezan a nombrar a su familia. Y empiezan a decir, lo conocemos, era un carpintero que se fue, se bautizó y ahorita viene y regresa como un profeta. ¿Quién es este? ¿De dónde saca autoridad? ¿Quién se cree? Si yo lo conozco, ¿cómo me dice que es hijo de Dios? Si yo sé quién es su papá, quién es su mamá, si yo sé quiénes son sus hermanos.
Entonces mucha gente opina igual. Mucha gente saca sus conclusiones. No, pero es que yo tengo mis santos, yo tengo mi religión, pero es que yo tengo esto. Pues sí creo en Dios, pero también en esto. La gente empieza a sacar sus argumentos que de nada les sirven. Porque ningún santo les ha dado su sanidad. Porque nada de lo que creen hasta ahorita les ha ayudado. Y tienen que darse cuenta de que el Salvador, de que el Dios verdadero está aquí, hablándote, no yo, sino por medio de este mensaje y de las líneas que estoy leyendo. Entonces, nos debe llevar a meditar que Jesucristo es el sanador. Y Él quiere sanarte, pero hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que tienes que dejar. Y hay cosas que tienes que empezar a hacer, tienes que empezar a creer, tienes que empezar a rendirte, porque sabe, hermano, este pueblo fue soberbio. Jesús quiso ir a sanarlos, y ellos dijeron, no, mejor quédate con tu sanidad, porque a mí no me vas a cambiar mi forma de pensar. Y eso se llama soberbia. Mucha gente no recibe el evangelio por guardar sus creencias milenarias o tradicionales, y ahí se quedan. Sin embargo, hay miles de testimonios, hermano. Mire, le voy a decir en Pan de Vida, porque es el lugar donde me toca estar. No puedo decir de otras iglesias porque no conozco, pero le voy a hablar de la iglesia en donde estoy. Pan de Vida ha tenido muchos testimonios, tiene muchos testimonios que incluso se han publicado en las páginas de Facebook, muchos testimonios de gente que fue sanada milagrosamente. Ha habido grandes testimonios, incluso donde los mismos médicos se extrañan y no saben cómo es que han sanado. Pero es gente que tuvo que arrepentirse, es gente que tuvo que cerrar puertas, tuvo que ordenar su vida, tuvo que dar paso a la palabra, y es así como ocurrió. Entonces sabemos de lo que te hablamos y es lo que te queremos compartir. Como decía Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenemos el nombre de Cristo, que para nosotros es suficiente, porque Él no tiene problemas para sanarte. Así que hoy es un buen día para decidir cambiar. Hoy es un día para decidir tomar algo nuevo, creer en algo nuevo, en algo poderoso, y dejar lo viejo, porque nadie echa vino en odre viejo. Sigo leyéndole. Fíjese bien, hermano. No importa en este momento ya no importa los argumentos que puedas tener o qué tan culpable te puedas sentir. Si tú realmente quieres sanar, Dios te quiere dar una oportunidad de arrepentirte. Porque sabe, hermano, cuando tú llevas todo tu desorden al Señor Jesucristo, Él lo endereza a bien. Cuando nosotros llevamos todo nuestro caos, nuestra porquería, nuestro desorden al Señor Jesucristo y se lo entregamos para caminar conforme a su voluntad, entonces el Señor eso lo endereza a bien. Todo lo torcido lo endereza a bien, lo encamina a bien. Y entonces Él opina de esta forma. Al pasar Jesús, fíjese bien, este es un pasaje. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se lo sabe, el pecado abre puertas a la enfermedad. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando tú le entregas tu enfermedad al Señor Jesucristo, ya no tiene que ver si pecaste tú o porque ya todo se trata de que el Señor Jesús se glorifique. De eso se trata. Esa enfermedad que tú tienes, si tú se la entregas al Señor Jesucristo, es para que Él se glorifique. Otro ejemplo de esto es Juan 11:4. Dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella. Usted sabe, en este pasaje, estoy hablando del pasaje de Lázaro, si usted lee toda esa historia, te vas a dar cuenta que Marta y María, las hermanas de Lázaro, fueron a buscar con tiempo al Señor Jesucristo. Y él, en lugar de ir corriendo a sanar a Lázaro, él se queda 2 días más ahí. Y él dice estas palabras, que esa enfermedad no es para muerte. Marta y María entregaron al Señor Jesucristo la enfermedad de su hermano. Y Jesús la tomó y dijo, no es para muerte, está en mis manos, es para que yo me glorifique. Él lo endereza todo a bien. Y usted conoce el desenlace de esta historia. Lázaro muere, Jesús va. Cuando llega, ya llevaba días en el sepulcro, ya gedía, dice la palabra. Y él ora y lo resucita. Y entonces todos los judíos que estaban allí creyeron, se convirtieron. Entonces quiere decir, amado hermano, que cuando tú le entregas tu causa al Señor Jesucristo, tu enfermedad, ya sea física, lo que estés pasando físicamente, o ya sea espiritual, si tu matrimonio está enfermo, si tus finanzas están enfermas, si no sientes paz, si tu alma está enferma, si tu espíritu sientes está enfermo, entrégaselo al Señor Jesucristo y Él lo va a enderezar a bien y va a sanarte para gloria de Él, para gloria suya. Ponlo en sus manos para que Él se glorifique. Él quiere sanarte, pero tú tienes que creer y rendirte. Ahora, esto requiere un arrepentimiento, no un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. Tienes que rendirte, tienes que poner tu carga en Él, pero con el deseo de ya no volver a lo mismo, sino de empezar una nueva vida. Esa es la clave para que el Señor Jesucristo te sane. Él no tiene problema alguno en hacerlo, pero Él necesita que tú te arrepientas para que Él pueda hacer el milagro en tu vida. Así es como funciona. Iglesia, este mensaje también es para la iglesia, porque yo sé que hay muchos que tal vez no están padeciendo personalmente la enfermedad, pero tal vez tengan familiares que sí. Y sabes, hermano, hay un pasaje que quiero compartirte antes de finalizar este mensaje. Dice la escritura en Mateo 9:1, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico estaba enfermo, pero primero el Señor sanó su alma. Primero Él lo llevó al arrepentimiento. Primero fue el perdón de pecados. Recibió la palabra. Y vea usted lo curioso y lo que quiero que usted tome de este versículo es que dijo, al ver la fe de ellos. Jesús no vio la fe del paralítico, sino vio la fe de los amigos que lo llevaron. Y dice la escritura en el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente vio, se maravilló y glorificó a Dios al ver la fe de ellos. Usted puede llevar este mensaje a sus familiares que están postrados, que necesitan sanidad, para que Dios, por medio de tu fe, al ver tu fe, Él se compadezca de ellos. Esto es maravilloso, esto es tremendo, porque en estos tiempos es de mucha necesidad, es de mucha ayuda. ¿Sabe, hermano? Dios dice esto hoy. Éxodo 15:26. Esta es la promesa de Dios. Aquí está la promesa de su sanidad. Está muy clara. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no dice de nadie más, de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, dejaras tus caminos torcidos y empiezas a andar derecho,
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Esto habla de un arrepentimiento, de que ya no vas a andar como según tus caminos, sino que vas a dedicarte a andar en los caminos de Dios. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué es lo único que te pide Dios? Que ordenes tu vida y que andes en sus caminos. Oiga, hermano, esto no es difícil. Hay gente que por soberbia prefiere quedarse con su enfermedad que enderezar su vida. ¿Qué de malo hay en seguir los caminos de Dios? En amar al prójimo, en perdonar, en adorar a Dios. ¿Qué de malo hay de eso? ¿Qué tan difícil para ti es eso? Es un precio muy bajo a cambio de tu sanidad. Dice la Escritura en el Salmo 107, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, enfermedad por el pecado. Fueron afligidos por eso. Y dice, su alma abominó todo alimento. Por mucho tiempo, tal vez has desechado la palabra de Dios. Este es el alimento. Y dice la Escritura la consecuencia. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué tremendo es esto. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice, primero, envió su palabra. Lo primero que vas a recibir de Dios cuando clames es su palabra. Y si tú recibes su palabra, recibes al Señor Jesucristo, Él te empieza a sanar y entonces te libra de la ruina, te libra de muerte. Estamos hablando de enfermedad física y espiritual. Pero tienes que arrepentirte. Para los que probablemente tengan ciertas áreas que tienen que sanar todavía. Hay cosas que el arrepentimiento es para soltar lo que no han soltado todavía en esas áreas. Dice la Escritura, y casi cierro con esto, Isaías 57:15. Esto es tremendo, hermano. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con los humildes de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primero empieza a sanar el alma. Está hablando de sanidad del alma. Si tú eres humilde, te humillas delante de Él, te rindes, Él empieza a sanar tu alma, tu corazón, de las traiciones, de las mentiras, del dolor, de todo eso que te ha dañado, del abandono, del rechazo, del fracaso, de la amargura. Él empieza a sanar. Y dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Poderoso es Dios, grande en misericordia. Así es nuestro Dios. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios mismo está diciendo, si yo me olvido de ustedes, ustedes se mueren. Necesitan de mi misericordia, dice el Señor. Y es la verdad. Nosotros vivimos por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Vivimos por su gracia y la gente no lo ve. Y dice la Escritura, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, a veces Dios nos llama de una forma, no nos salen bien las cosas, nos raspamos un poco y seguimos de rebeldes, siguiendo los caminos de nuestro corazón. Y dice la Escritura, he visto sus caminos, pero le sanaré. Dios ha visto nuestros caminos. Vea usted la misericordia de Dios.
y le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produceré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Nuevamente vemos como Dios sana el corazón primero, sana el alma, te da paz y después viene la sanidad física. Cierro con esto, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios va a hacer esto? ¿Sabe por qué Dios se compadece de nosotros? ¿Sabe por qué para Dios no es tan complicado, no es complicado darte tu sanidad? ¿Sabes por qué Él quiere hacerlo? Por esto, hermano. Por Isaías 53:5. Dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor, cada vez que ve la llaga de la espalda de su Hijo amado Jesús, ve el derecho que tenemos a ser sanos. Repudia tu enfermedad. No le gusta verte así. Y Él espera que tú te rindas para que la fe se active y Él pueda sanarte. Así que, hermano, cierro con esto. La Biblia, hermano, la Biblia es tan perfecta. Es tan perfecta que la restauración o la sanidad, porque déjame decirte que la palabra sanidad o sanar significa restituir o restablecer. Eso quiere decir la palabra sanar. Y la Biblia es tan perfecta, está perfectamente diseñada, que la sanidad o la restauración de una vida, cuando sigues los lineamientos que están ahí perfectamente trazados, sanan sin dificultad. Cuando tú te alineas a la palabra de Dios, es muy fácil sanar. Así de perfecta es la Biblia. Así que hoy Dios espera que tú te rindas a Él. Él quiere sanarte. Y no hay trucos aquí. No hay ningún truco. El Señor Jesucristo puede sanarte de inmediato. Lo único que tienes que hacer es rendirte y recibirlo y entregarle tu causa. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te entregamos nuestras rebeliones. En esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, por vivir en los caminos de nuestro corazón, por dejarnos llevar por los impulsos de nuestra alma. Te pedimos perdón por andar en nuestros caminos y despreciar los tuyos. Te pedimos perdón si por algún tiempo menospreciamos tu palabra, si hemos echado en poco tu palabra, si hemos despreciado tu vida, Señor, si hemos despreciado a tu palabra, si hemos despreciado tus caminos por seguir los nuestros. En esta hora te pedimos perdón, y rendidos y arrepentidos venimos delante de ti, Señor, para que con tu misericordia, conforme a tu misericordia y tu amor y tu bondad, nos sanes por la llaga de tu Hijo amado Jesús. Padre, en esta hora te entregamos nuestras enfermedades. Te pedimos que sanes, Padre, en esta hora te pido que sanes a todos aquellos, Padre, que han puesto la fe en ti en este momento. Que estas palabras sirvan para que se despierte la fe de los que escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sánales ahora en el nombre de Jesús. Pudre todo yugo, rompe toda cadena, dales libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa cierre puertas que hayan abierto, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, que los lleves, que tu Espíritu les redarguye y los lleve al arrepentimiento, y que sus almas sean ganadas para que tú te glorifiques. Padre, si hay algún hermano
que necesite sanar alguna área de su vida, yo te pido, Padre, que le muestres su corazón, le redargullas y le ayudes a sanar las áreas que aún faltan por sanar. Concédeles tu paz, tu sanidad, tu restauración por cuanto han creído, Señor. Todo esto te lo pido dándote gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. No te pierdas las prédicas de mañana y de la semana. Así que en compañía de tus familiares, compártelas. Recuerda que compartir una prédica puede hacer que ganes almas. Así que el que gana almas es sabio. Dios te bendiga, hermano, y pronto nos veremos. Va. 1, 2, 3. Oh
el poder.